Mientras se dirigía hacia la parada del autobús, Camila Torres se aseguró de que su uniforme blanco estuviera perfectamente ajustado. A las 6 de la mañana, se dio cuenta de que se retrasaba para su primer horario en el Hospital General. Posteriormente, debería dirigirse rápidamente al evento benéfico en el Hotel Real, donde recibiría una compensación adicional por brindar atención médica de urgencia durante la noche. El dinero era necesario para mí. Los fármacos de su madre no se costearían por sí solos. Aguarde un momento, por favor, exclamó hacia el chofer, quien ya estaba cerrando las puertas. Permitió que ella subiera con una expresión de molestia en su rostro. Camila se sentó en el último asiento que quedaba libre y sacó su lonchera, de la que extrajo un bocadillo que había preparado la noche anterior. Aquí tienes lo que sería tu desayuno y comida del mediodía. Mientras atendía a los pacientes en el hospital, la jefa le preguntó a Torres si saldría temprano para asistir al evento en el Hotel Real. Recuerda que es una ocasión excepcional, con asistentes de gran relevancia. Camila simplemente asintió con la cabeza. A la gente relevante no le prestaba atención. Lo único que le preocupaba era el bono extra que iba a recibir por permanecer de pie toda la noche con una sonrisa, asistiendo a posibles urgencias entre clientes que gastaban en una bebida lo que ella ganaba en 7 días. A varios kilómetros de allí, en una de las áreas más selectas de la urbe, Esteban Mejía repasaba papeles en su despacho personal. Con 45 años, logró expandir la modesta red hotelera de su padre en un prestigioso imperio reconocido a nivel mundial. Su asistente le recordó la importancia de llegar al Hotel Real a las 8 en punto para el discurso de apertura. El atuendo está preparado y el conductor aguarda. Desde su despacho, Esteban observó a través de la ventana. Desde ese lugar, tenía una vista panorámica de la ciudad entera, la misma ciudad que apenas percibía en ese momento. Después de perder a su esposa hace 3 años, su vida se volvió difusa, como si estuviera observando el mundo a través de un vidrio. Ramiro Céspedes, el mordomo, preguntó al señor si había tomado la medicación mientras entraba con una bandeja. El señor respondió de manera breve que sí, agradeciendo a Ramiro. Ramiro esbozó una leve sonrisa al colocar la bandeja. La importancia de esta reunión es considerable, señor. Después de un tiempo, se presentó en público por primera vez desde el funeral. Esteban asintió sin dirigirle la mirada. Durante más de 2 décadas, Ramiro había compartido su vida con la familia. Estaba familiarizado con todos los aspectos de su existencia, cada misterio, cada vulnerabilidad. No era solo un trabajador, sino el cimiento que mantenía su universo en equilibrio. La noche en la que el Hotel Real resplandecía como un inmenso diamante. En el salón principal se reunía la alta sociedad de la ciudad, disfrutando de copas de champán y charlas poco profundas. Desde una esquina apartada, Camila vigilaba atentamente todo lo que ocurría al lado del personal médico de turno. Vaya diferencia, ¿verdad?, mencionó un técnico de emergencias a su lado. Aquí estamos, disfrutando bocadillos aplastados, mientras que ellos degustan caviar. Camila esbozó una sonrisa forzada. Lo que experimentaba no era envidia, sino una extraña percepción de encontrarse en un mundo distinto. Este lugar no pertenecía a él. Nadie prestaba atención a las cuentas del médico ni a cómo llegar al final del mes. El sonido del presentador llenó la sala. Presentó al señor Esteban Mejía, presidente de Hoteles Mejía Internacional, quien era el anfitrión y el principal patrocinador de la velada. Un individuo de gran estatura, vestimenta refinada pero con una mirada melancólica, se dirigió hacia el estrado. Con curiosidad, Camila lo miraba detenidamente. En su interior había algo que no armonizaba con el entorno, una sensación de aislamiento que resaltaba entre la luminosidad que lo rodeaba. Esteban inició su discurso con una voz segura que resonaba a través del micrófono. Estar presente en esta noche es un privilegio, respaldando una causa de gran relevancia. En ese instante, se interrumpió abruptamente. Mientras sujetaba el podio con su mano derecha, la izquierda se desplazaba hacia su pecho. Se le notaba claramente la palidez en el semblante. Deseo expresar mi agradecimiento. Siguió con cierta dificultad, pero las palabras se esfumaron. Sus piernas flaquearon.
En el momento en que Esteban Mejía cayó al suelo, un silencio sepulcral invadió la sala. La reacción de Camila fue puramente instintiva. Mientras las personas presentes comentaban con sorpresa, ella se dirigía rápidamente hacia el escenario, apartando a los que estaban delante de ella. «Soy enfermera, permítanme avanzar», exclamó con firmeza. Alcanzó a Esteban, que se encontraba desmayado. De inmediato revisó sus indicadores de salud. Presenta un ritmo cardíaco tenue y desigual, así como una respiración poco profunda. Mientras daba instrucciones en voz alta, lo puso en posición de recuperación. «Traigan el desfibrilador y soliciten una ambulancia de inmediato». Con gestos exactos, desajustó la corbata de Esteban y supervisó sus signos vitales. Cuando los paramédicos arribaron con su equipamiento, Camila asumió el mando de manera decidida y sin vacilaciones. La presión arterial disminuyendo y el ritmo cardíaco desigual. Mientras se organizaba, proporcionaba información. ¿Existe conocimiento sobre la presencia de alguna condición médica previa en esta persona? Un individuo de edad avanzada se aproximó rápidamente. «Me llamo el doctor. Soy Luján, su médico de cabecera. Padece de una leve irregularidad en el ritmo cardíaco, pero nunca antes había experimentado una situación similar». Colaborando de manera impecable con los profesionales de la salud, Camila consiguió mantener estable a Esteban en el momento en que empezaba a despertar. Perdido y desconcertado, su mirada se cruzó con la de ella. «¿Qué sucedió? ¿Qué ocurrió?», susurró en voz baja. Camila respondió con seriedad que el señor Mejía había sufrido un desvanecimiento. Aunque sus signos vitales están mejorando, requiere asistencia médica de forma urgente. Mientras la ambulancia se acercaba, el doctor Luján asintió con admiración al ver lo eficiente que era Camila. Esteban, a pesar de su debilidad, trató de levantarse. Expresó con voz tenue pero firme: «No requiero ser hospitalizado». El doctor Luján intervino: «Señor Mejía, lo que precisa es supervisión médica continua durante al menos algunos días». En mi opinión, Camila ha mostrado ser la persona ideal para cubrir sus necesidades en este momento, señaló el interlocutor, refiriéndose a ella. Esteban observó a Camila, una desconocida vestida con un uniforme blanco que lo había rescatado en presencia de una multitud de personas destacadas. En su mirada no mostraba ni admiración ni codicia como solía ver, solo una firme determinación en su trabajo. Esteban expresó en voz baja que no desea tener a nadie en su hogar, mientras que el doctor Luján le recordó con firmeza que no es una elección. Es una u otra opción. O aceptas esto, o acabarás en el hospital. La decisión está en tus manos. Mientras recibía asistencia de los paramédicos para levantarse, Esteban asintió con debilidad, mostrando su derrota. Camila Torres, una enfermera cuyos ingresos mensuales eran equivalentes a lo que él ganaba en solo unas horas, se había convertido, sin ser consciente de ello, en la protectora de su existencia. Desde la ventanilla del taxi, Camila observó la majestuosa residencia de los Mejía, un edificio de 3 plantas rodeado de hermosos jardines y una elegante fuente de mármol en su corazón. Desde el espejo retrovisor, el conductor la observó. Camila, al revisar la dirección en su teléfono móvil, confirmó: «Sí, parece ser aquí», le contestó al conductor. «Acepté el empleo por una urgencia económica». El doctor Luján propuso pagarle 3 veces su sueldo mensual por encargarse de Esteban Mejía durante un periodo de 2 semanas. Con esos fondos, tendría la posibilidad de cubrir los gastos médicos de su madre y tomarse un respiro. Sin embargo, al encontrarse frente a la imponente residencia, experimentaba una sensación de pequeñez y falta de importancia. Cogió su mochila con algunas prendas de vestir y su kit médico elemental. Al presionar el timbre, una cámara giró hacia donde estaba. Un instante después, la puerta se abrió. Un caballero de edad avanzada, vestido de manera impecable y con gesto serio, pronunció: «Debe de ser la señorita Torres. Mi nombre es Ramiro Céspedes y trabajo como asistente personal para el señor Mejía». Al instante, Camila percibió su actitud cortés pero distante, como si fuera una forastera en ese lugar. Conducida por el hombre, recorrió un vestíbulo con suelos de mármol y cuadros que lucían antiguos y valiosos. Ramiro señaló:
Tu habitación se encuentra en el segundo piso, próxima a la del señor Mejía. Primero le enseñaré las instalaciones y después la acompañaré hasta allí. Caminando, Camila percibió la carga del mutismo. La hermosura de la casa contrastaba con su sensación de desolación, semejante a la de un museo olvidado. En la casa no se veían fotografías familiares ni pertenencias personales. Al intentar aliviar la atmósfera tensa, preguntó si había más personas viviendo allí. Ramiro respondió de manera breve que la señorita Sofía, la hija del señor Mejía, residía en la casa pero en ese momento estaba con sus abuelos maternos. Además, mencionó que también vivían el personal de servicio, incluyendo la cocinera, 2 criadas y el jardinero, todos con horarios rigurosos. Al ingresar a su cuarto, Camila se quedó asombrada. Contaba con un espacio más amplio que toda su vivienda, equipado con una cama de gran tamaño y un lujoso baño de mármol exclusivo. Las comidas que recibirá se prepararán de acuerdo con las pautas nutricionales proporcionadas por el médico. Ramiro continuó hablando. «Luján», exclamó. «Ahora, si me lo permite, la acompañaré hasta el despacho del señor Mejía». A pesar de su situación, Esteban Mejía se encontraba en su despacho repasando documentos. Al observar su entrada, apenas alzó los ojos. Ramiro informó: «Señor Mejía, la enfermera Torres ha llegado». Esteban agradeció a Ramiro y le indicó que podía retirarse, sin dirigirles la mirada. Al quedarse a solas, Camila se aproximó de manera formal. Le saludó con un «buenos días, señor Mejía». Es necesario evaluar sus constantes vitales y realizarle algunas preguntas acerca de su estado de salud. Finalmente, Esteban posó la mirada en ella. Los ojos de ella mostraban una frialdad marcada, pero al mismo tiempo denotaban un evidente cansancio. Atienda, señorita Torres. Quiero expresar mi agradecimiento por su labor en el hotel. Sin embargo, es importante que aclare un punto. Su presencia en este lugar se debe a la insistencia de mi médico, no a mi deseo personal. Me gustaría estar en soledad. Camila asintió con total tranquilidad. Comprendo completamente. Estoy presente para cumplir con mis responsabilidades laborales, no para entablar amistades. ¿Podría autorizarme a medir su presión sanguínea en este momento? La franqueza de la persona sorprendió a Esteban, aunque no se opuso al extender su brazo. Mientras se encontraba ocupada en su trabajo, Camila percibió que sus manos temblaban de forma leve. Mientras tomaba nota de los datos, preguntó: «¿Cuándo empezaron estos temblores?» «No hay problema», contestó de manera brusca. «El señor Mejía solo se siente fatigado». Camila insistió en que para poder ayudarlo, necesita conocer en detalle todos sus síntomas. La posible causa de los temblores en las manos podría estar vinculada a su situación. Hubo un breve instante en el que Esteban no emitió sonido alguno. Después de eso, soltó un suspiro. «Hace algunos meses que comenzaron. Según Ramiro, la causa es el estrés. Preparo tisanas de hierbas que brindan algo de ayuda». La información fue registrada por Camila. Había una discrepancia entre los signos y el diagnóstico de arritmia básica. «No tengo una idea clara sobre qué tipo de hierbas son. Toda esa responsabilidad recae en Ramiro. Lleva mucho tiempo a mi lado. Está familiarizado con mi estado de salud». Durante la charla, una voz de niño irrumpió de repente: «Papá. He vuelto». Una pequeña de aproximadamente 8 años irrumpió velozmente en el taller. Su melena de color castaño estaba recogida en 2 trenzas, y sus ojos, tan intensos como los de su padre. Esteban comentó sorprendido que pensaba que Sofía estaría con sus abuelos toda la semana, con un tono de voz que se volvía más suave. La niña explicó que su abuela tenía migraña, por eso la trajeron antes, justo antes de percatarse de la presencia de Camila. ¿Podría decirme quién es esa persona? Me llamo Camila Torres y trabajo como enfermera. Mostró una sonrisa amable mientras se inclinaba a la altura del niño. Expresó: me encargaré de tu padre durante un tiempo. Sofía la observó con interés. Le preguntó por la razón de su desmayo, tal como le había contado su abuela. Mi propósito es verificar que todo esté en orden. Con una sonrisa en el rostro,
Sofía exhibió la ausencia de uno de sus dientes frontales. ¿Al estilo de una protectora? ¡Qué genial! Mi padre requiere de asistencia personal. Desde que su madre partió hacia el cielo, Ramiro es su único apoyo. Siempre muestra una expresión seria. Esteban reprendió a Sofía con amabilidad. Es momento de que te laves las manos antes de comer. Al salir la pequeña, un incómodo silencio invadió la habitación. Esteban murmuró disculpas por la situación. Para mí está bien, contestó Camila. Cuenta con una encantadora niña. Mientras comían, Camila presenció cómo Ramiro le ofrecía a Esteban un vaso con un líquido de color verde. Las plantas curativas, mi señor, expresó el mayordomo. Como de costumbre. Después, cuando Esteban estaba reposando, Camila se topó con Sofía en el corredor. Con gran emoción, la niña propuso mostrar su surtido de muñecas. En la habitación de Sofía, rodeada de juguetes y cuentos para niños, la pequeña expresó con inocencia. Ramiro prepara las mismas infusiones para su papá que solía hacer para su mamá antes de que partiera hacia el cielo. Se refiere a que son tratamientos particulares. Camila experimentó un estremecimiento. Sofía, sin comprender la relevancia de sus palabras, confirmó que su mamá también había tomado los mismos medicamentos cuando empezó a sentirse mareada, al igual que su papá en ese momento. Sin embargo, los tratamientos no tuvieron efecto en su caso. En aquella noche, mientras verificaba los fármacos prescritos por el doctor Luján, Camila no lograba apartar de su mente las expresiones de Sofía. En la tranquila residencia, algo parecía estar mal y cada vez estaba más convencido de que la situación de Esteban no se limitaba a un mero desequilibrio en su ritmo cardíaco. Los ventanales de la mansión Mejía eran azotados con intensidad por la lluvia. Durante 5 días, Camila estuvo atenta a Esteban, controlando sus signos vitales y registrando cualquier indicio que le pareciera sospechoso. Sus manos temblaban con mayor intensidad, y esa mañana experimentó un episodio de sudoración fría que lo dejó completamente exhausto. Mientras tomaba nota de los datos, Camila mencionó que la presión arterial continuaba disminuyendo. Esto no se ajusta al diagnóstico de una arritmia básica. Esteban apenas prestaba atención al sonido mientras estaba sentado al lado de la ventana de su cuarto. Observaba cómo las gotas de lluvia recorrían el vidrio con la mirada. Los días de lluvia eran los preferidos de mi esposa, susurró en voz baja. Expresaba que la lluvia tenía el poder de purificar el planeta. Por primera vez, habló de su esposa fallecida sin que nadie se lo pidiera. Camila no desaprovechó la ocasión. Le preguntaron por el nombre y con tono dulce contestó, Elena. Hace 3 años que nos dejó. Expresó Camila con pesar. De vez en cuando, Sofía la recuerda en sus conversaciones. Esteban brevemente cerró los ojos. Camila intentó averiguar qué le había pasado. Secamente respondió que había tenido un problema cardíaco, retomando su tono de voz habitual. Los síntomas leves con los que empezó pronto se agravaron. Los doctores no lograron intervenir. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Camila. Las palabras de Sofía resonaban en su cabeza. Ramiro realiza las mismas pruebas para su papá que solía hacer para su mamá antes de que ella partiera al cielo. Señor Mejía, posee los registros médicos de su esposa. Tal vez exista alguna condición genética que debamos tener en cuenta. Respondió de manera poco entusiasta, indicando, en mi oficina, en el segundo cajón. Ramiro está al tanto de todos los pormenores. Durante su dolencia, él estuvo pendiente de ella. Posteriormente, mientras Esteban descansaba y Ramiro estaba fuera de casa comprando, Camila se dirigió sigilosamente al despacho. En el cajón siguiente se encontraba una carpeta de gran tamaño con el nombre Elena Mejía escrito de forma manual. Empezó a repasar los papeles con las manos temblando. Estudio sanguíneo, registros electrocardiográficos, apuntes clínicos. Los síntomas mencionados resultaban sorprendentemente conocidos. Los mareos, la disminución de fuerzas, la baja presión arterial y los latidos irregulares. No puede ser casualidad, susurró en voz baja. Un estruendo resonó, causándole un sobresalto. En este momento, la lluvia arreciaba, formando una cortina gris detrás de los cristales.
Camila tomó sigilosamente fotografías de varios papeles con su teléfono móvil y siguió investigando hasta descubrir algo preocupante. El médico recomendó hacer pruebas de toxicología que nunca se llevaron a cabo. Fue advertida por el sonido de unos pasos. De forma veloz, ordenó todo y simuló estar repasando unos libros en el momento en que Ramiro hizo acto de presencia. Al entrar, el mayordomo, con un tono brusco, expresó su sorpresa al ver a la señorita Torres en la habitación. Camila improvisó al buscar un libro para el señor Mejía. Expresó su deseo de disfrutar de una lectura para entretenerse. Con mirada desconfiada, Ramiro la observó detenidamente. Entiendo perfectamente. En el futuro, solicite ayuda a un miembro del equipo. La información contenida en estos archivos es confidencial. Claro que sí. Perdón, contestó Camila mientras se acercaba a la puerta. Ramiro agregó, de hecho, ya he preparado el té de la tarde para el señor. La he colocado en su cuarto. Camila asintió con la cabeza y se retiró velozmente. En el pasillo aguardó hasta que Ramiro se distanciara y después se apresuró hacia el cuarto de Esteban. Sobre la mesilla de noche descansaba la taza caliente que despedía vapor. Extrajo una pequeña cantidad del líquido de tonalidad verde con cuidado y la depositó en un recipiente que tenía consigo en el bolsillo. En aquella noche, durante la cena de Esteban con Sofía, Camila decidió comunicarse con Marcela, su compañera en el laboratorio del centro médico. «¿Podrías hacerme un gran favor?», murmuró por teléfono. «Tengo unas muestras que me gustaría analizar de forma discreta. Resulta ser una situación bastante difícil». Marcela mostró preocupación al preguntarle a Camila si estaba involucrada en actividades ilícitas. Camila negó estarlo, aunque sospechaba que otra persona sí lo estaba. Es posible que se trate de intoxicación. En el otro extremo de la llamada, reinó un momento de silencio. «Mañana necesito que me entregues las muestras». Marcela finalmente estuvo de acuerdo en no hacer preguntas ni revelar información. Al día siguiente, Camila decidió usar su día libre para llevar al laboratorio las muestras de té y unas tabletas que Ramiro recomendaba a Esteban como complementos naturales. Al volver a la mansión, se topó con Esteban en la biblioteca. Sorpresivamente, la convidó a tomar asiento. Le inquirió sobre su jornada de descanso con un tono más suave de lo habitual. Con cautela, ella contestó que fue un día productivo. Entre ellos se produjo un silencio agradable. La lluvia había parado afuera, y el cielo estaba despejado y lleno de estrellas. Esteban mencionó que Sofía había preguntado por ti y parece que le has ganado el afecto. Camila sonrió al decir que la niña es maravillosa y muy lista. Esteban comentó en voz baja que se parece a su madre. Después, para asombro de Camila, prosiguió diciendo que la echaba de menos a diario. Lo más negativo es el sentimiento de culpabilidad. ¿Responsabilidad?, inquirió con delicadeza. Mi atención estaba completamente centrada en los hoteles, tanto que apenas me di cuenta cuando Elena se enfermó, admitió con la voz entrecortada. Decidí confiar plenamente en Ramiro y le delegué todas las responsabilidades. Al darme cuenta, ya era tarde. Una sensación punzante invadió el pecho de Camila. La fragilidad en la voz de Esteban era auténtica y angustiosa. Expresó con honestidad que no había sido responsabilidad suya. Al iniciar sus palabras con «si hubiera estado más presente», él titubeó antes de interrumpirse. Finalmente, expresó su desconcierto al compartir esa información. En ocasiones resulta menos complicado entablar una conversación con alguien desconocido, contestó Camila. En el instante en que sus ojos se cruzaron, una conexión invisible pareció establecerse entre ellos. Se trataba de un vínculo delicado, apenas visible, no obstante, existía. Ella susurró que ya no se percibía tan ajena. Justo cuando Esteban estaba a punto de contestar, Ramiro apareció con el té nocturno. Sus ojos se posaron en ellos, que estaban sentados juntos. Con una voz más gélida que nunca, comunicó al hombre sobre su tratamiento médico. En aquella noche, cuando Camila trataba de conciliar el sueño, su móvil se activó con un mensaje de Marcela. Avances iniciales. He descubierto algo. Necesitamos tener una conversación de manera inmediata. El pulso de Camila se aceleró.
En la penumbra de la mansión, las dudas se materializaban, envueltas en misterios tan densos como las cortinas que impedían la entrada de la luz. En voz queda, Marcela reveló a Camila el nombre Digitalina al compartir los hallazgos en la acogedora cafetería próxima al hospital. Aunque no es una dosis mortal de inmediato, si se consume de forma regular puede generar los síntomas que mencionas con precisión. Camila experimentó cómo el aliento abandonaba su cuerpo. Marcela asintió con firmeza. Había realizado las pruebas en 3 ocasiones, asegurándose de su certeza, mientras deslizaba los documentos hacia Camila. Si se consume en cantidades reducidas, puede causar mareos, falta de energía y latidos irregulares del corazón. Con el paso de los años, el músculo del corazón sufre daños irreversibles. Oh cielos, Susurró Camila, evocando los archivos de Elena. Es la misma situación que experimentó su cónyuge. Camila, Marcela la observó con inquietud. La situación es sumamente grave. Sería conveniente que acudieras a las autoridades. Requiero evidencia más contundente. Respondió que debía avisar a Esteban, guardando los informes en su bolso. Al volver a la residencia, Camila se topó con un ambiente de calma perturbadora en el hogar. Mientras Sofía estaba fuera con la cuidadora, Ramiro se encargaba de la supervisión del equipo de limpieza en el sector oriental. Aprovechando la ocasión, Camila se acercó al despacho donde Esteban estaba repasando papeles. Con determinación en su tono de voz, expresó: «Señor Mejía, requiero conversar con usted. La situación requiere atención inmediata». Alzó la vista Esteban, impactado por la actitud que mostraba. «¿Hay novedades sobre mis resultados?», contestó Camila mientras cerraba la puerta a sus espaldas, refiriéndose a sus medicamentos y infusiones. Analizamos algunas muestras. La expresión de Esteban se volvió seria. ¿Hacer algo sin consultarme antes? Camila tomó una profunda bocanada de aire y puso los datos delante de él. Incluyen digitalina, un compuesto venenoso extraído de la hierba dalera. La cantidad reducida provoca de manera precisa los signos que presenta. Puede resultar mortal en caso de dosis acumulativas. Al observar la documentación, Esteban mostró sorpresa. Expresó su opinión: «Es completamente ilógico». Camila afirmó que los síntomas que presenta son idénticos a los del envenenamiento por digitalina. De acuerdo a los registros de la pareja, los síntomas que experimentaba la esposa eran idénticos antes de su muerte. El semblante de Esteban se volvió pálido. ¿Ha examinado la documentación de Elena? ¡Qué falta de respeto!, intervino Camila, pidiendo al señor Mejía que reflexionara sobre quién le proporcionaba todos esos remedios. ¿Quién se encargaba de hacerlos listos para su cónyuge? De repente, Esteban se puso de pie con rapidez. «No más. ¿Estás señalando a Ramiro, el individuo que ha trabajado para mi familia durante más de 2 décadas?» respondió Camila sin titubear. «Los hallazgos son evidentes. Alguien lo está envenenando poco a poco, al igual que hicieron con su esposa. Es una completa locura». Esteban impactó el escritorio con su mano. «¿Cuáles son las pruebas que tiene contra Ramiro?» «No tengo idea de sus intenciones, pero en ese momento, la puerta se abrió y Ramiro entró con su bandeja como de costumbre. Al notar la tensión en el entorno, decidió detenerse. «¿Estoy interrumpiendo, caballero?», inquirió con tranquilidad calculada. Esteban dirigió su mirada primero hacia Camila, luego hacia Ramiro y finalmente hacia la taza que despedía vapor sobre la bandeja. Le pidió a Ramiro que dejara el objeto en su lugar y se retirara amablemente. Al salir el mayordomo, Esteban indicó la salida a Camila. «También debería retirarse. Deseo que abandone mi hogar en el día de hoy». Camila rogó al señor Mejía que le permitiera brindarle su colaboración. «¿Colaborar conmigo? Ha vulnerado mi intimidad, señalado al hombre más fiel que conozco y revivido memorias dolorosas de mi esposa. Ha sido despedida». A pesar de los esfuerzos de Camila por justificar su postura, Esteban mantenía una actitud inamovible. Con el corazón apesadumbrado, tomó los informes y se encaminó hacia la puerta. Antes de marcharse, expresó: «Solo reflexione sobre esto». Sofía hizo referencia a que Ramiro solía ofrecerle a su esposa las mismas bebidas que ahora le ofrece a usted.
dejó la interrogante suspendida en el ambiente y abandonó la habitación. Mientras caminaba por el pasillo, se encontró con Ramiro, quien la miraba con una leve sonrisa. Al parecer, su estancia con nosotros ha llegado a su fin, señorita Torres. No pienses que te has salido con la tuya, susurró la mujer. Siempre se acaba descubriendo la verdad. Con orgullo, subió a su cuarto Camila y preparó sus cosas para llevar. Al cerrar el equipaje, percibió unos suaves golpes en la puerta. Sofía, con ojos llenos de lágrimas al entrar, preguntó si se iba y mencionó la molestia de su padre. Frente a la pequeña, Camila se arrodilló y le aseguró: «Claro que sí, mi amor. Quiero que entiendas que me preocupo mucho por ti y por tu papá». Sofía la estrechó entre sus brazos con intensidad. «No deseo que te marches. Desde tu llegada, el rostro de papá se ilumina con más frecuencia». Camila, con los ojos llenos de lágrimas, dijo que los adultos a veces se equivocan. «Por favor, asegúrate de brindarle mucho cuidado a tu padre. ¿De acuerdo?». Antes de irse, Camila colocó un mensaje debajo de la almohada de Esteban con su teléfono y unas palabras sencillas. Le pidió que no consumiera nada que Ramiro le sirviera. Mientras el vehículo se distanciaba de la lujosa residencia, Camila experimentaba una combinación de desilusión y inquietud. No tenía forma de forzar a Esteban a confiar en él. Sin embargo, tampoco podía quedarse inactivo al ser consciente de que su vida corría peligro. En la noche, Sofía, con el corazón apesadumbrado por la despedida de Camila, se deslizó sigilosamente hasta el despacho de su padre. Dentro de la colección de libros, halló un antiguo bloc de notas que identificó como propiedad de su madre. Sin dudarlo, agarró el cuaderno y se apresuró hacia la habitación de su padre. Al llegar, exclamó emocionado: «Papá, tienes que ver esto», mientras le mostraba el cuaderno. Pertenecía a mi madre. Esteban se quedó asombrado al coger el viejo cuaderno. Nunca lo había presenciado con anterioridad. ¿En qué lugar se encontraba, Sofía? «En la sala de estudio, detrás de los libros voluminosos», contestó la pequeña. «¿Sería posible pasar la noche juntos en tu casa?». Mientras Sofía se sentaba a su lado, Esteban asintió de manera distraída y abrió el cuaderno. En las hojas se encontraba la escritura refinada de Elena, reflexiones íntimas y notas cotidianas. En ese momento, una hoja arrugada se desprendió del bloc de notas. «Redactar una misiva». Esteban abrió la carta con manos temblorosas, mientras Sofía descansaba tranquilamente a su lado, dormida. La letra conocida de Elena provocó una sensación de nostalgia en su interior. «Estimado Esteban», así empezaba la misiva, «si estás leyendo estas líneas, es porque mis presentimientos se han confirmado. En múltiples ocasiones he tratado de comunicarte esto. Sin embargo, tu agenda siempre está llena y mi estado de ánimo se ve afectado cada vez más. Hay algo que no marcha bien con mi condición médica. A pesar de que los doctores no logran identificar el origen, percibo que mi condición se deteriora justo después de ingerir los tratamientos recetados por Ramiro». Esteban se vio obligado a hacer una pausa, experimentando dificultad para respirar. Las expresiones de Elena parecían corroborar las acusaciones de Camila. En la carta seguía mencionando que había observado situaciones inusuales, como cambios en la ubicación de documentos financieros, charlas confidenciales, y mi salud empeorando al mismo tiempo que recibía su atención. «En caso de que ocurra algo, no pongas tu confianza sin reservas. La verdadera identidad de Ramiro no coincide con la apariencia que muestra. Cuida de Sofía, por favor. Elena, mi amor por ti será eterno». Al final, en una nota añadida con una caligrafía más insegura, se podía leer: «Si vuelvo a comprometerme, presta atención a las señales. Ramiro no es la persona que aparenta ser». Esteban soltó la carta, confundido por lo que acababa de leer. Recuerdos olvidados empezaron a cobrar vida. La determinación de Ramiro para ser el encargado directo de dar los medicamentos a Elena, su resistencia a consultar a otros médicos, su cada vez mayor dominio sobre los asuntos familiares. Con precaución para no perturbar el sueño de Sofía, Esteban se incorporó y se dirigió hacia su computadora portátil. Había algo que no encajaba. En caso de que Ramiro estuviera efectivamente envenenándolos, ¿cuál habría sido su razón?
Aunque el dinero se presentaba como la opción más clara, Ramiro disfrutaba de un salario sobresaliente y ventajas adicionales. Ingresó de forma remota al sistema financiero de la compañía, examinando transacciones de los años anteriores. Al principio, no halló nada fuera de lo común, hasta que optó por inspeccionar las cuentas de menor cuantía, las cuales estaban designadas para los gastos operativos que generalmente pasaban desapercibidos. Lo que encontró le causó un escalofrío. Realizando pagos periódicos a una cuenta en las Islas Caimán, cada uno validado con un código adicional designado a Ramiro para situaciones de urgencia. De manera aislada, parecían carecer de importancia, pero al acumularse durante 3 años, llegaron a valer una gran cantidad de dinero. Al imprimir los registros, susurró con incredulidad. Dedicó la hora siguiente a analizar minuciosamente cada operación sospechosa. La pauta resultaba evidente. Después de que Elena cayó enferma, las transferencias empezaron y se hicieron más frecuentes después de su fallecimiento. Al verse Esteban tan afectado, cedió casi por completo el control administrativo a Ramiro. Al comenzar el día, aún se hallaba laborando. Al amanecer, contactó a Jorge Mendoza, su abogado de máxima confianza. En tono bajo para no perturbar a Sofía, expresó la urgencia de encontrarse sin revelar detalles al resto del personal. Pasadas 2 horas, Jorge repasaba la documentación en un café tranquilo, alejado de la residencia. El letrado expresó su preocupación. La situación es seria, Esteban. Además del fraude financiero, existe el riesgo de intoxicación. Se requieren pruebas contundentes para presentarlo ante las autoridades. Esteban explicó que los análisis de la exenfermera, Camila Torres, muestran que hay digitalina en los medicamentos que tomaba. Ahora presentamos la misiva escrita por Elena. Jorge se preguntaba cómo había sido tan incapaz de ver la verdad. Jorge respondió con seriedad que la confianza es el veneno más potente. ¿Puedes comunicarte con la enfermera en cuestión? A la mañana siguiente, Esteban evocó el mensaje que descubrió debajo de su almohada la noche anterior. La había guardado de forma automática en su cartera, a pesar de que en ese instante estaba demasiado enojado para tenerla en cuenta. Contestó afirmando que le habían dado el número, mientras mostraba el papel doblado. Antes de tomar una decisión, prefiero recopilar más pruebas. Es necesario que verifique las grabaciones de vídeo de la residencia, en particular las ubicadas en la cocina, donde Ramiro elabora esas supuestas soluciones caseras. Jorge asintió con la cabeza. Por ahora, evita aceptar cualquier cosa que te dé. Asegúrate de que Sofía esté siempre a tu lado. Al volver a la mansión, Esteban percibió de inmediato la transformación en la actitud de Ramiro. El mayordomo mostraba signos de nerviosismo, mirándolo fijamente con una expresión perturbadora. Ofreció la taza de té caliente al hombre, preguntándole si deseaba su bebida matutina. Con una falsa naturalidad, Esteban contestó, no, gracias. Hoy me limitaré a tomar café. Ramiro entrecerró ligeramente los ojos. El médico sugirió estas plantas en particular para tratar su situación médica. Esteban mencionó que está probando una dieta diferente. Ramiro, asegúrate de tener lista la casa de invitados. Carlos, mi primo, va a venir a pasar unos días. Esa no era la verdad. Sin embargo, requería una razón para distraer a Ramiro mientras analizaba las cintas de vigilancia. Los momentos que siguieron se convirtieron en una verdadera tortura. Mientras Esteban miraba las filmaciones en la cocina, se horrorizó al ver a Ramiro agregando un polvo de color blanco a sus infusiones y fármacos. Además, se percató de que el mayordomo había estado husmeando en su despacho durante las noches, tomando fotos de documentos confidenciales. Con pruebas adecuadas, Esteban se puso en contacto de manera discreta con un detective privado sugerido por Jorge. En menos de un día, ya contaban con toda la documentación necesaria. Ramiro se dedicaba a vender datos confidenciales a empresas rivales y a desviar dinero de manera constante. Incluso más escalofriante, adquirió digitalina en una botica especializada usando una identidad ficticia. Jorge verificó por llamada que todo estaba preparado para la presentación ante las autoridades. Esa noche, tras verificar que Sofía se encontraba protegida en la residencia de sus abuelos de parte de su madre,
Esteban cogió su teléfono móvil y llamó a Camila. Una voz conocida contestó al teléfono con un «¿sí?». Esteban afirmó con sencillez: «Mis predicciones eran acertadas». Después de todo, un momento de silencio se hizo presente. Con auténtica inquietud, Camila consultó: «¿Todo en orden?». Él contestó afirmativamente que lo haría. Le agradezco. En la habitación de interrogatorios de la comisaría, las paredes lucían un tono grisáceo y en el centro se encontraba una mesa metálica de diseño simple. Ramiro Céspedes, desprovisto de su impecable atuendo de sirviente y luciendo un traje desaliñado tras pasar un día entero bajo custodia, mantenía una mirada imperturbable ante el investigador. El detective Vargas informó a Céspedes que los resultados de los análisis toxicológicos eran definitivos, mientras ponía una carpeta sobre la mesa. La digitalina se halla presente no solo en las muestras de té y fármacos, sino también en su hogar. Las transferencias bancarias son totalmente válidas. En silencio se quedó Ramiro, con las manos sujetas a la mesa por las esposas. El detective continuó presionando: «¿No tiene algún comentario que hacer?». Ramiro, con su habitual tono gélido, declaró: «Quiero comunicarme con mi representante legal». En un espacio distinto, Esteban concluía su testimonio mientras Camila aguardaba en el corredor. Al momento de partir, lucía cansado pero firme en su determinación. Ella le preguntó cómo se encontraba mientras le ofrecía una taza de café. Al aceptar la bebida, comentó que se sentía como si hubiese salido de una terrible pesadilla para caer en otra. «Agradecemos tu presencia». Camila afirmó que fue la decisión adecuada. «Los estudios que llevé a cabo resultaron fundamentales para el desarrollo de la investigación». Juntos se dirigieron hacia la salida de la estación de policía. En el exterior, un grupo de reporteros aguardaba ansiosamente. Esteban mencionó con resignación que el caso ya se ha divulgado. «Mañana seré el centro de atención en todos los titulares». Un hotelero estuvo a punto de ser asesinado por su leal mayordomo. Camila afirmó que lo fundamental era que la persona seguía con vida. «Ahora mismo, tú y Sofía se encuentran en un lugar seguro». Al dirigirse hacia el vehículo, quedaron momentáneamente deslumbrados por los destellos de las cámaras. Los periodistas lanzaban interrogantes a voz en cuello. «¿Puede confirmar si Céspedes también fue responsable de envenenar a su cónyuge, señor Mejía? ¿Cuál fue la cantidad de dinero que desvió de sus negocios? ¿Cuál es la identidad de la dama que lo está acompañando? ¿Se trata de su reciente compañero /diagonala?» El escritor les facilitó el acceso al automóvil de forma veloz al cerrar la puerta mientras las preguntas llegaban en masa. Mientras el vehículo comenzaba a moverse, Esteban susurró: «Lamento mucho esto. Fue un error haberte incluido en este espectáculo de los medios». Le dijo que no se preocupara, sintiéndose extrañada al dirigirse a él de manera informal por primera vez. «¿Sabes el paradero de Sofía? Junto a sus abuelos de parte de su madre. Me gustaría mantenerme alejado de todo esto por el momento». Entre ellos, se hizo presente un silencio reconfortante y esencial. Por último, fue Esteban quien tomó la palabra. «El investigador me aseguró que hallaron pruebas en la residencia de Ramiro. Registraba en sus diarios con gran precisión las cantidades de digitalina que le suministraba a Elena. Durante muchos años estuvo organizando cada detalle». Sin pensarlo dos veces, Camila agarró su mano. «Lamento mucho». Esteban siguió diciendo que lo más negativo era que depositaba total confianza en él. No era solamente un trabajador. Ante la enfermedad de Elena, él asumió todas las responsabilidades. «Ahora comprendo la razón por la cual insistía en ser el único encargado de darle la medicación. Era imposible preverlo. Elena merecía ser escuchada. A pesar de sus intentos por alertarme, yo estaba tan inmerso en la ampliación de los hoteles que apenas le hacía caso». Esteban dio un firme apretón de manos a Camila. «Después estuve a punto de cometer nuevamente el mismo fallo contigo». Cuando llegaron a la casa grande, descubrieron que reinaba un silencio inquietante y que Ramiro no estaba allí imponiendo su presencia. El resto del personal había sido concedido un descanso por Esteban, a excepción del vigilante de seguridad. Esteban sonrió irónicamente al entrar a la cocina y preguntó si quería tomar un té.
Camila aseguró con una sonrisa que ella se encargaría de hacerlo personalmente. Sería genial. Mientras Esteban se ocupaba de cocinar, Camila dejó un periódico encima de la mesa. En la sección de negocios se informaba sobre la venta de 2 propiedades icónicas por parte de Grupo Mejía. Ella preguntó si estabas poniendo en venta los hoteles mientras señalaba el diario. Mientras servía el té, Esteban asintió con la cabeza. Ramiro no solamente me estaba envenenando. Además, estaba minando la compañía desde su interior. Traicionó mi confianza al revelar datos confidenciales a empresas rivales y tomó decisiones financieras desastrosas en mi representación. Debo deshacerme de ciertos bienes para poder mantener a flote el resto. Lamento mucho lo sucedido. Él le dijo que no se preocupara mientras tomaba asiento enfrente de ella. El dinero es como una marea. A veces está y otras veces se va. Lo que estuvo a punto de arrebatarme Ramiro tenía un valor incalculable. Mi existencia, mi pequeña, lo que vendrá. Tomaron el té en completo silencio, sumergidos en sus propios pensamientos. Por último, fue Camila quien tomó la palabra. Tengo que marcharme. Dentro de 2 horas empieza mi guardia en el hospital. Esteban preguntó si regresarías a tu rutina habitual. Contestó ella mientras se ponía de pie. Estoy tratando de hacerlo. Los medicamentos de mi madre son imprescindibles y las facturas no se liquidan por sí solas. Esteban la escoltó hasta la entrada. Expresó su agradecimiento con honestidad. Al despedirme, no insistí, prefiriendo ignorar lo que no quería aceptar. Simplemente contestó que era su labor, dijo. En realidad, tu labor consistía en medir mi presión arterial y suministrarme la medicación correspondiente. Lo que realizaste fue realmente impresionante. Hubo un instante de intercambio de miradas en el que se percibió una conexión profunda pero sin palabras entre ambos. Por último, Camila apartó la mirada. Hasta luego, Esteban. Asegúrate de que Sofía esté bien cuidada. Despidiéndome de Camila. Los días que vinieron después fueron muy agitados. Los medios de comunicación lo bautizaron como el caso Céspedes, generando un gran impacto a nivel nacional. Los pormenores del envenenamiento de Elena y el ataque a Esteban fueron destacados en las primeras páginas. Los peritajes forenses verificaron la presencia de digitalina en los restos desenterrados de Elena, lo que llevó a la acusación de asesinato en el caso de Ramiro. Esteban prefirió mantenerse en un segundo plano, dedicándose a la reconstrucción de su negocio, y sobre todo, a apoyar a Sofía en la asimilación de los acontecimientos. La pequeña había iniciado un tratamiento para enfrentar la impactante noticia acerca del fallecimiento de su mamá. Por otro lado, Camila regresó a su rutina habitual en el hospital. A pesar de que tenía a Esteban y Sofía en mente con regularidad, siempre valoraba su privacidad. Un día, al concluir su jornada laboral, le entregaron un sobre de color rosa adornado con estrellas plateadas. En el interior, se encontraba una misiva redactada con una caligrafía juvenil. Desde que te marchaste, papá no ha vuelto a mostrar una sonrisa. Tu ausencia se hace notar. ¿Serías capaz de acercarte a nuestra casa para hacer una visita? Con afecto, Sofía. Durante la noche, la sala de emergencias estaba llena de movimiento y actividad. Mientras Camila cuidaba a un paciente con una herida en la frente, Patricia, la encargada de la recepción, se aproximó rápidamente. Torres, en la sala de espera hay una persona que ha estado aguardando por tu presencia durante 30 minutos. Murmuró en voz baja. Indica que no tiene carácter de urgencia. Puede aguardar hasta que finalice su turno. Camila preguntó si había dejado su nombre mientras realizaba cuidadosamente las suturas. Patricia contestó con una expresión traviesa. No, pero se comportaba como si fuera el propietario del hospital. Además, es realmente atractivo. El corazón de Camila se estremeció, pero siguió con determinación mientras finalizaba la tarea. Está todo preparado, señor Gómez. Es importante mantener la zona de la herida limpia y regresar en una semana para que se puedan quitar las suturas. Tras indicarle las pautas a seguir a su paciente, Camila se encaminó hacia la sala de espera. En medio de aquellos que bostezaban y mostraban expresiones de inquietud, sobresalía la presencia de Esteban Mejía,
quien lucía un atuendo informal compuesto por vaqueros y una camisa de tono azul, prescindiendo de corbata o indumentaria elegante. Al verla, se puso de pie al instante. Mostraba signos de ansiedad, algo que nunca antes se había visto en su comportamiento. Con un tono tranquilo, expresó, «Hola». Con sorpresa, ella contestó, «Hola». «¿Te encuentras bien? ¿Sucedió algo con Sofía?». Le transmitió calma de inmediato con las palabras, «Todos estamos en buen estado. Mi presencia aquí no se debe a una urgencia de salud». Echó un vistazo al reloj Camila. «Dentro de 20 minutos finaliza mi jornada laboral». Él decidió sentarse de nuevo, preguntando si podía aguardar. «Llevo un mes aguardando. No moriré por otros 20 minutos». Mostró una amplia sonrisa. En el segundo nivel se encuentra la cafetería. Aunque el café es de mala calidad, al menos se encuentra a una temperatura adecuada. Permaneceré a tu disposición una vez hayas concluido. Durante 20 minutos interminables, Camila experimentó la espera más angustiosa de su vida. Terminó de documentar la información, pasó la responsabilidad a su sucesor, y por último, se vistió con su atuendo informal. Unos vaqueros, una camisa básica y zapatillas. Al volver a la sala de espera, Esteban permanecía allí, observando una revista médica de manera distraída. Ella declaró que todo estaba preparado. Ambos se dirigieron hacia el área de aparcamiento. La noche se presentaba fresca, con un cielo repleto de estrellas que sorprendía en medio de la urbe. Camila preguntó de qué manera la habían encontrado. «Me comuniqué con el centro médico. Quise saber cuándo estás disponible». Ella bromeó diciendo que sonaba un tanto intimidante. Con una expresión sonriente, él reconoció su conocimiento. Sin embargo, una carta muy convincente de mi hija llegó a mis manos, y tras repasarla por 20ª ocasión, me percaté de su acierto. ¿Podrías indicarme sobre la carta de color rosa con estrellas plateadas? Igualmente la he recibido. Esteban mostró asombro en su rostro. No me avisó de que te había mandado un mensaje esa niña. Camila contestó que las chicas guardan sus misterios. ¿Cuál era el contenido de tu misiva? En resumen, me siento como un necio presumido por no haberte buscado con antelación. Camila soltó una risa. Parece ser el nombre de Sofía. Estacionaron al lado del vehículo de Esteban, el cual era menos ostentoso que el que Camila tenía en mente. Él explicó que había optado por la practicidad en lugar de algunos lujos, mientras se daba cuenta de su expresión. En estos meses, se han producido muchos cambios. ¿Cuál es la situación actual de la compañía? Manteniéndome con vida. Para rescatar los demás, me deshice de los 2 hoteles de mayor tamaño. Comienzo desde casi cero, pero con fundamentos más firmes. ¿Qué hay de Sofía? Una expresión de alegría se reflejó en el semblante de Esteban. Ha experimentado una mejoría. La terapia es beneficiosa. Amplía la descripción de tu madre y formula interrogantes sobre ella. Está manejando todo según su propio criterio. Entre ellos se produjo un silencio agradable. Al fin, Esteban se expresó. Camila, mi visita no se limita únicamente a la carta de Sofía. No he podido sacarte de mi mente. Sorprendida por la sinceridad que mostraba, ella le dirigió una mirada. Él prosiguió diciendo, reconozco que suena poco común. Empezamos nuestra relación en las situaciones más desfavorables imaginables. Desde tu partida, he comprendido que significabas mucho más que la enfermera que me rescató. Ella preguntó en voz baja qué era eso. Camila fue la única persona que estuvo verdaderamente interesada en rescatarme. No solo de la sustancia tóxica, sino también de mi propia persona, de mi falta de visión, de mi arrogancia. Esteban la observó fijamente, clavando la mirada en sus ojos. Cometí un error al no prestarte atención. Cometería más errores si no expresara mis sentimientos en este momento. Un nudo se formó en la garganta de Camila. El hombre que tenía delante contrastaba notablemente con el empresario distante que había visto en la mansión. Antes, sus ojos reflejaban frialdad, pero ahora revelaban una fragilidad que la dejaba desprotegida. Esteban, yo. Dijo él, deteniéndola con amabilidad antes de que pudiera continuar.
Quisiera saber si sería posible que intentáramos entablar una relación. Sin emergencias de salud, sin sirvientes homicidas, sin casas lujosas que infunden miedo. Solo nosotros dos, comenzando desde cero. En la atmósfera de la noche, la propuesta quedó suspendida. Camila reflexionó acerca de todos los motivos para negarse. Las disparidades entre sus realidades, las heridas emocionales recientes, los desafíos inevitables. Sin embargo, en ese momento volvió a su mente la misiva de Sofía, lo que provocó un cambio en su interior. Finalmente propuso comenzar con una taza de café. La expresión facial de Esteban se asemejó al inicio de un nuevo día, auténtica y llena de esperanza. Camila contemplaba por primera vez esa sonrisa plena, sin ningún tipo de contención. ¿Estás de acuerdo en este momento? Sé de un sitio cercano que ofrece el café más delicioso de la localidad. No tiene relación con la poción del centro médico. Ella comentó que no lucía adecuadamente, haciendo referencia a su vestimenta informal y su peinado improvisado. Con total sinceridad, él le dijo que se veía impecable. Mientras se dirigían al café, conservaron un espacio adecuado entre uno y otro. No se observaron manos unidas ni muestras excesivas de romanticismo en gestos. Dos individuos decidiendo conocerse auténticamente, dejando de lado los papeles que los habían conectado al principio. Esteban preguntó por la salud de tu madre. ¿Qué mejora tan notable? Camila confirmó que el tratamiento está dando resultados. Ahora se interesa por ti, ¿verdad? Se informó de todos los detalles del caso al leer los periódicos. ¿Cuál es su percepción acerca de mi persona? Se afirma que merece la pena conocer a todo hombre capaz de reconocer sus equivocaciones. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Esteban. Desearía tener la oportunidad de conocerla en el futuro. De forma gradual, contestó Camila mientras le devolvía la sonrisa. A esa hora, el café se encontraba prácticamente desierto. Dos desconocidos se acomodaron en una mesa cerca de la ventana después de vivir juntos un momento excepcional, decididos a explorar si existía algo más que una situación difícil y el agradecimiento que surgió después. Los meses transcurrieron con la delicadeza de hojas que se pasan sin apuro. El otoño cedió su lugar al invierno, el cual fue seguido por una primavera delicada que empezaba a pintar la ciudad con colores nuevos. En ese lapso, Camila y Esteban se vieron con frecuencia. Al principio, solamente tomaban café de vez en cuando al terminar su jornada laboral. Después, los domingos suelo comer el almuerzo. De vez en cuando, Sofía disfrutaba de cenas y paseos en el parque, considerando cada reunión como un logro personal. Esteban mencionó una tarde, mientras paseaban por el jardín botánico, que ella lleva un registro de los días en los que se encuentran. Lo guarda debajo de la almohada. Con una amplia sonrisa, Camila afirmó ser una apasionada del amor. Recientemente, me consultó si ya habíamos formalizado nuestra relación como pareja. ¿Cuál fue tu respuesta? La velocidad de los adultos es inferior a la de las niñas de 8 años. Esteban soltó una risa, un sonido que cada vez se escuchaba con más frecuencia. Posee la constancia de su madre y mi falta de paciencia. Una combinación desafortunada. Camila le echó una mirada de soslayo. En ese momento, era capaz de mencionar a Elena sin que la tristeza enturbiara su expresión. Los encuentros terapéuticos a los que asistía siguiendo el consejo del terapeuta de Sofía estaban resultando beneficiosos. La vida de los dos había experimentado cambios significativos. La gran casa fue vendida por Esteban. Explicó que tenía demasiadas memorias desagradables y decidió trasladarse con Sofía a una casa más reducida pero acogedora, que contaba con un patio donde la pequeña podía entretenerse. Continuaba liderando lo que restaba de su negocio hotelero, aunque con una perspectiva renovada. Priorizar la calidad sobre la cantidad. Cada noche, sin falta, regresaba a su hogar para compartir la cena con su hija. Por otro lado, Camila había sido promovida a la posición de supervisora de enfermería en la unidad de cuidados intensivos. La salud de su madre estaba mejorando poco a poco, lo que le brindaba la oportunidad de vislumbrar su porvenir personal, más allá de simplemente superar cada jornada. Al final de la velada, tras disfrutar de la salida al cine con Sofía, que se había convertido en su rutina semanal de los viernes,
Esteban se despidió de Camila en la entrada de su vivienda. Él expresó su deseo de enseñarte algo mientras extraía su dispositivo móvil. Se trata de la cubierta del reciente libro de Sofía. Camila dirigió su mirada hacia la pantalla. Se trataba de la representación visual de un relato dirigido a niños. La pequeña que anhelaba resguardar a su padre. En la ilustración se podía ver a una niña con 2 trenzas, defendiéndose con un escudo ante un caballero vestido de traje. Con asombro, preguntó si Sofía había escrito un libro. El terapeuta le recomendó comunicar sus emociones mediante relatos. Su emoción fue tal que decidió contratar a un dibujante para convertirlo en algo concreto. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de Esteban. Expresa su deseo de tener acceso a la lectura en el ámbito escolar. Esteban, es realmente increíble. Se está recuperando a su propio ritmo. Al guardar el teléfono, su rostro adquirió una expresión más grave. Creo que todos estamos en proceso de recuperación. Incluyéndome a mí. En silencio, intercambiaron miradas. La relación entre ellos ya es cercana, pero algo novedoso está empezando a surgir. De repente, Esteban se inclinó y dio un beso delicado a Camila. Un breve y tímido beso contrastaba con la imagen del exitoso hombre de negocios que ella había conocido unos meses antes. Él reveló que había deseado hacerlo desde que tomamos nuestro tercer café juntos. Ella le preguntó por qué había tardado tanto, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Su intención era asegurarse de que sus sentimientos no se debían a agradecimiento o a la sensación de estar solo. Esteban agarró su mano. Camila, prefiero no precipitarnos. Eres de gran relevancia. ¿Estás completamente convencido ahora? Apenas se escuchaba su voz, era como un murmullo. Totalmente de acuerdo. Valorarte en mi vida no se debe a tus acciones a mi favor, sino a tu constante fortaleza, honestidad y compasión. Tomó un momento de descanso. Siempre y cuando tú te sientas confiada también. Camila reflexionó sobre los meses anteriores, en cómo ese hombre había convertido su sufrimiento en aprendizaje, su actitud soberbia en humildad. Recordaba a Sofía, quien aguardaba ansiosa cada viernes con relatos inéditos y cuestionamientos intrigantes. Reflexionó sobre su vida personal, la cual, después de mucho tiempo, se mostraba con tonalidades diferentes al blanco de su vestimenta habitual. Contestó con seguridad y fue ella quien lo besó en esta ocasión. Durante los meses siguientes, se produjeron modificaciones leves pero importantes. Camila empezó a frecuentar más el hogar de Esteban y Sofía. Acompañó a su madre a presentarles, y las 2 damas conectaron al instante, compartiendo recetas y sugerencias para manejar a el testarudo de Esteban, como lo apodaba con cariño la señora Torres. No se presentaron ideas impresionantes ni se hicieron afirmaciones llamativas. La conexión entre ellos se desarrolló de forma natural, basada en diálogos sinceros, un profundo respeto y la felicidad pura de compartir momentos. Durante la preparación de galletas un domingo por la tarde, Sofía le consultó a su amiga si se encontraba contenta. Esta actividad se había convertido en una costumbre para ellas. Camila, con una sonrisa traviesa, contestó mientras embadurnaba la nariz de la pequeña con harina. ¿Estás muy contenta? ¿Sientes cariño por mi padre? Una gran cantidad. ¿Siente algo por ti? Sería conveniente consultarle a esa persona sobre ese tema en particular. Una sonrisa cómplice se dibujó en el rostro de Sofía. El trabajo ya está completado. Afirma que nunca había sentido tanto cariño por alguien como lo siente por mí y por mamá. Un calor se extendió en el pecho de Camila. No se trataba de un romance de cine, con luces brillantes y expresiones exageradas. Se trató de un amor que se edificó con dedicación, como una casa que se construye poco a poco, con cada jornada. En la habitación de Esteban, donde solía dormir la mayor parte de las noches, Camila despertó en una soleada mañana de primavera. Despertó temprano y la miraba con calma en su rostro. Al despertar, susurró un suave «buenos días», mientras se estiraba. Él contestó con un saludo matutino mientras acariciaba con delicadeza su rostro. ¿Tienes conocimiento de la fecha de hoy? ¿Es viernes? Hoy celebramos el día en que nos encontramos por primera vez.
Hace un año justo que perdiste el conocimiento delante de mí en el Hotel Real. Ella corrigió con una sonrisa, señalando que técnicamente fue un desmayo frente a ella. Esteban bromeó diciendo que fue el desmayo más divertido que ha tenido. Se modificó por completo. En silencio se observaron mutuamente, teniendo presente todo lo que habían vivido juntos. Su unión no se debía al destino ni a la casualidad, sino a las elecciones que tomaban cada día, optando por estar juntos a pesar de las experiencias dolorosas previas y los temores que pudieran surgir. Con sencillez y sin hacer alarde, él expresó sus sentimientos con un simple «te quiero». Solamente la verdad al descubierto. Con la misma sencillez, ella contestó, «y yo también a ti». El pasado no se había esfumado. Las marcas en la piel seguían presentes, convertidas en conexiones hacia un mañana que ninguno de los dos había previsto hace 12 meses. El porvenir se edifica no a través de acciones grandiosas, sino mediante pequeños instantes de autenticidad compartida. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Camila. Esteban la miró en silencio, consciente de que ahora contaba con la presencia de alguien que simplemente deseaba que él experimentara la vida en su plenitud. En el centro comercial, la sección de libros para niños lucía una decoración alegre con globos y anuncios llamativos. Los niños y sus padres tomaban asiento en sillas diminutas colocadas en forma de media luna frente a un atril. En la puerta, se podía ver un letrero que indicaba la presentación del libro La pequeña que deseaba cuidar a su padre por Sofía Mejía, 1178M. Nerviosa, Camila arregló el cuello de su blusa mientras observaba a Sofía, que ya casi cumplía 9 años, repasar sus apuntes para la exposición. La pequeña lucía un vestido celeste que combinaba con la tapa de su libro, mientras que su pelo recogido en una trenza elaborada había sido cuidadosamente peinado por Camila temprano ese día. Esteban se acercó con 3 vasos de agua y preguntó si todo estaba preparado. Camila contestó que todo estaba en orden, pero expresó que se sentía más ansiosa que Sofía. Él afirmó que la razón era su afecto, mientras le pasaba un vaso. Así fue. En el transcurso de 2 años, el afecto hacia Sofía había florecido de manera espontánea, convirtiéndose en un amor sincero que difería completamente de su vínculo con Esteban. Se trataba de una conexión única y personal. A las 11 en punto, la responsable de la librería saludó a los presentes y dio a conocer a la autora más joven que ha visitado nuestras instalaciones, Sofía Mejía. La pequeña fue recibida con un caluroso aplauso al acercarse al pequeño podio, mostrando una combinación de timidez y determinación. Con un saludo matutino, Sofía inició, su voz nítida llenando la cálida atmósfera. El título de mi libro es La pequeña que anhelaba cuidar a su padre, y está dirigido a alguien muy significativo, Camila Torres, quien nos mostró a mi padre y a mí la importancia de recibir apoyo en momentos de sanación, lo cual es totalmente válido. Mientras Esteban sujetaba con delicadeza su mano, Camila notó cómo sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Sofía se dispuso a leer el relato. Una historia simple pero conmovedora acerca de una niña que se da cuenta de que su padre, quien parece ser robusto e imbatible, también requiere cuidado en ocasiones. Acompañada por una guardiana mágica, la cual se muestra en los dibujos como una mujer vestida con un uniforme blanco y un estetoscopio resplandeciente, la joven heroína descubre la importancia de solicitar asistencia y tener fe. Al concluir la lectura, los aplausos resonaron con entusiasmo. Los niños y sus padres se acercaron a Sofía en busca de su firma en los libros, al mismo tiempo que ella contestaba preguntas con una notable madurez para su corta edad. Camila señaló que estás educando a una niña excepcional. Esteban corrigió con suavidad, ¿estamos presentes? Durante estos 2 años, ha sido un pilar esencial en su desarrollo. Así era. Tras ese primer beso, su vínculo había progresado de forma espontánea. Hace medio año, Camila abandonó su modesto piso para irse a vivir con ellos de forma permanente. No se presentó una propuesta formal ni se intercambiaron anillos. Simplemente se dio una charla honesta acerca de edificar un futuro en común, paso a paso. Sofía mostró mucho entusiasmo durante la mudanza, colaborando con Camila en la decoración de su parte del armario que compartían con Esteban y compartiendo el baño para sus productos de cuidado personal, a los que ella se refería como sus artículos de adulto. Al finalizar la exposición,
Se llevó a cabo una breve reunión en la que se ofrecieron dulces y bebidas. La mamá de Camila, que se había recuperado notablemente gracias a su tratamiento integral, charlaba animadamente con los padres de los demás pequeños, exhibiendo con orgullo imágenes de mi querida Sofía en su dispositivo móvil. Esteban se interesó por los pensamientos de Camila al percibir su mirada reflexiva. Ella contestó mencionando la gran transformación que ha tenido lugar. Hace 2 años me encontraba en una situación de estrés, trabajando en 2 empleos y angustiada por los gastos médicos de mi madre. Y en la actualidad, ¿qué ha cambiado? Con una sonrisa, añadió, en este momento tengo una familia. Una sorpresa inesperada. Esteban observó a Sofía mientras ella dedicaba libros, mostrando la solemnidad propia de una escritora reconocida. Manifestó que no había previsto esa situación. Tras la partida de Elena, creí que mi existencia se limitaría a laborar y educar a Sofía de la manera más adecuada. Jamás pensé que volvería a enamorarme, sobre todo en situaciones tan extrañas. Ambos se rieron al rememorar su primer encuentro en el elegante salón de vidrio del Hotel Real. Ella preguntó si había algo de lo que te arrepintieras. Sin haber prestado atención con antelación, contestó de inmediato. ¿Qué hay de ti? Después de tanto tiempo de incertidumbre sobre mis emociones hacia ti. En un instante de silencio, se cruzaron miradas cargadas de entendimiento. El amor que tenían no era perfecto ni estaba idealizado. Había discrepancias entre ellos, instantes complicados, jornadas agotadoras. A pesar de todo, Esteban continuaba mostrando una terquedad excesiva, mientras que Camila seguía demostrando una independencia notable. Sin embargo, decidían a diario compartir su tiempo, vencer desafíos y crear algo concreto. Al concluir la exposición, los 3 se dirigieron hacia el coche, con Sofía en el centro, sujetando las manos de los otros 2. La niña preguntó si le estaba permitido leer su libro en la escuela la semana siguiente. Esteban respondió afirmativamente con cariño. ¿Sería factible transitar por el costado en este momento? Una autora necesita festejar el estreno de su primera obra. Camila y Esteban se lanzaron sonrisas cómplices. Por supuesto, estuvo de acuerdo Camila, y luego podemos disfrutar de esa película que tenías ganas de ver. Bajo la luz de la primavera, el coche se distanció del centro comercial. En el asiento de atrás, Sofía hojeaba con orgullo su libro recién publicado. En el espejo lateral, Esteban divisaba la imagen de Camila, la cual observaba a través del cristal con una expresión tranquila en su rostro. El porvenir no coincidía con las expectativas de ninguno de ellos. Estaba en una situación más favorable. El pasado imperfecto se forma a través de elecciones cotidianas y breves instantes compartidos. Una historia de amor que inició con un desvanecimiento y un momento difícil, pero que evolucionó en algo sólido y perdurable. Camila volteó la cara y se topó con la mirada de Esteban reflejada en el espejo. No hicieron falta las palabras. Tras todas las experiencias compartidas, los 2 tenían presente la verdad fundamental. En ocasiones, la existencia brinda nuevas posibilidades. En ocasiones, el amor empieza en lugares inesperados, como en un salón transparente, en el límite entre la vida y la muerte, con alguien que te observa cuando nadie más lo hace. Estimados compañeros y compañeras, si les ha gustado esta narración de romance, engaño y perdón protagonizada por Camila y Esteban, les agradeceríamos que le den un me gusta al vídeo y lo compartan con sus seres queridos. Cada episodio nos demostró que en ocasiones, el amor auténtico aparece en momentos inesperados, y que siempre existe la esperanza tras los momentos de dificultad. ¿No están de acuerdo? Si desean disfrutar de más relatos conmovedores como este, les invito a suscribirse al canal para no perderse ninguna historia. Cada semana lanzamos al mercado novelas nuevas y apreciamos enormemente sus opiniones. Me gustaría conocer el lugar de donde son los espectadores de este vídeo. Podría ser México, Argentina, Colombia, España, o tal vez lo están viendo desde Brasil como varios de nuestros apreciados seguidores. En los comentarios, comparte con nosotros y continuemos compartiendo estas historias que nos conectan a través de las fronteras.